Bueno, empecemos. Se nos demoramos un poquito, pero vamos, ahora se me pueden haber desacomodado un poco las palabras, pero por lo menos voy a poder hacer la presentación. Eh, Cuando hablamos de estudio de estabilidad de las drogas y de los medicamentos, en realidad se tienen que hacer por cuestiones básicamente basadas en dos razones más importantes. Razones sanitarias y razones que son legales. Desde el punto de vista sanitario, tiene que ver con que muchas veces los fármacos, cuando se descomponen, se degradan, los productos de degradación son tóxicos. Entonces, eso puede pasar que esos productos de degradación puedan generar algún problema de salud. Y la otra razón sanitaria es, sobre todo en el caso de los medicamentos que son de alto riesgo sanitario, o sea que tienen una ventana terapéutica muy baja, es que al degradarse y reduzca su dosis, reduzca su concentración, no tenga el efecto deseado, y eso es grave en ciertos tipos de medicamentos, como por ejemplo los antiepilépticos, los antihipertensivos, los que se utilizan para afecciones cardíacas. Entonces, en ese caso, es grave que disminuya la Sí, dosis, profe. ¿sí? Bien. Y desde el punto de vista legal, tiene que ver con que ustedes vieron que las farmacopeas establecen ciertos límites o ciertos rangos, o especifican ciertos rangos en los que tiene que cumplir una droga o un medicamento. ¿Sí? Lo hemos visto durante todo el semestre. Eso es un requisito legal, que los medicamentos y las drogas cumplan esas especificaciones. Si no las cumplen, entonces hay un problema legal. Si las drogas se descomponen y no cumplen con los requerimientos establecidos en la farmacopea, ya sea porque no entra en el rango especificado de potencia, o porque supera el rango, el límite permitido de impurezas, entonces ya el medicamento no cumple con las especificaciones, y eso puede generar un problema legal para el laboratorio. Y ellos, a través de los estudios de estabilidad, se determinan las fechas de vencimiento de los medicamentos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo se hace para determinar esas fechas de vencimiento. ¿Cuál es la responsabilidad de los laboratorios que fabrican los medicamentos? Y las drogas, por supuesto. Asegurar su estabilidad hasta que el laboratorio se tiene que asegurar que, de alguna manera, en toda la cadena de comercialización del medicamento, se cumplan las condiciones y los requerimientos de conservación. La única forma que tiene para hacerlo es indicarlo en rótulos y prospectos, o sea, en las cajas. Cuando hablamos de rótulos estamos hablando de las cajas de los medicamentos. En los rótulos y en los prospectos se tiene que ponerle cuáles son las condiciones en las que se tiene que conservar y preservar el medicamento. Entonces, de esa manera, él se independiza, o él dice, bueno, mira, cumpliendo estas condiciones, el producto se conserva. Si la farmacia, la droguería o el paciente no cumple con esas condiciones, ya no es responsabilidad del laboratorio. Va a ser responsabilidad del laboratorio si no indica cómo se debe conservar un medicamento. Leyendas como protéjase de la luz, conservar un ambiente fresco y seco, etcétera, son muy importantes. Entonces, y otro aspecto y otra cosa que es responsabilidad del laboratorio es declarar en los rótulos las fechas de vencimiento. Hay varias categorías de estabilidad. Está la estabilidad química, la estabilidad física y la estabilidad microbiológica. Nosotros nos vamos a enfocar en la estabilidad química, pero no puedo dejar de hablar de los tres tipos de estabilidad. La estabilidad química tiene que ver con las reacciones químicas que ocurren para que un fármaco se convierta en sus productos de degradación. Y eso genera una pérdida de potencia, ¿sí? Por ejemplo, hidrólisis de ésteres, de amidas y betalactámicos, y también reacciones de oxidación. Esos son ejemplos típicos de inestabilidad química o de reacciones de degradación. En el caso de la degradación física, se produce, y es muy importante, no lo voy a hablar y no me voy a detener mucho, pero es muy importante, y tiene que ver con los cristales. Hay drogas que tienen distintas formas cristalinas, ¿sí? Y cada forma cristalina tiene una solubilidad diferente. Por ejemplo, una misma droga, la carbamazepina, por ejemplo, cristaliza
con distintos cristales. Y cada uno de esos cristales, que es la misma droga, solo que cristaliza diferente, cada uno de esos cristales tiene una solubilidad diferente. Por lo tanto, y habiendo visto la unidad de biodisponibilidad y bioequivalencia, y vimos que la solubilidad era un aspecto fundamental para la biodisponibilidad de las drogas y los medicamentos, si yo tengo una forma cristalina soluble que se transforma en otra insoluble, ese medicamento no va a tener la biodisponibilidad adecuada. Y solamente hubo un cambio físico, porque químicamente el producto sigue siendo el mismo. Entonces, cuando hablamos de estabilidad física, estamos hablando de la estabilidad de los distintos polimorfos o las distintas formas cristalinas de las drogas. ¿Sí? Esto estamos hablando, en realidad, en este caso, lo que estamos hablando es muy importante para las formas farmacéuticas sólidas, ¿sí? Porque las formas farmacéuticas sólidas son las que pueden tener o presentar este tipo de inconvenientes. Con respecto a la estabilidad microbiológica, tiene que ver con la degradación, pero que la producen los microorganismos. O sea, son reacciones químicas mediadas por microorganismos. Pero en eso tampoco vamos, en ese caso son más susceptibles, más vulnerables las formas farmacéuticas estériles, las formas farmacéuticas líquidas y semisólidas. En general, las formas farmacéuticas sólidas o más secas o más deshidratadas son menos susceptibles a la inestabilidad microbiana. Para determinar el periodo de vida útil de una droga se usan propiedades físico-químicas, por eso nosotros nos vamos a ver en las químicas, en las reacciones de degradación. No porque sean menos importantes las físicas o las microbiológicas, simplemente porque no podemos abarcarlo todo, entonces solo nos vamos a enfocar en esta unidad en la degradación química, ¿sí? Que obviamente la degradación química se basa en reacciones químicas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en estos estudios de velocidad es estudiar, en estos estudios de estabilidad, es estudiar la velocidad a la que ocurren las reacciones de degradación. O sea que vamos a hacer estudios cinéticos. O sea que vamos a usar la cinética química que ya vieron en química general. Solamente vamos a recuperar o repasar algunos aspectos. La degradación de los fármacos sigue una reacción química, por lo tanto va a tener una velocidad y va a haber factores que afecten esa velocidad. Por eso es que vamos a trabajar y usar la cinética química, que ustedes ya saben que cuando estudiamos una reacción química podemos hacerlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista termodinámico y desde el punto de vista cinético. Desde el punto de vista termodinámico es cuando estudiamos los equilibrios, o sea, qué factores afectan a los equilibrios, qué hacen que una reacción llegue al equilibrio, qué factores afectan a ese equilibrio. En cambio, cuando estudiamos el punto de vista cinético, nos enfocamos en la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas. Entonces, la cinética química estudia la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas, estudia los mecanismos a través de los cuales las reacciones químicas ocurren, y estudia los factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas. ¿Se acuerdan de lo que era o qué es para ustedes la velocidad a la que ocurre una reacción química? ¿No sería como el tiempo que tarda en pasar de reactivos a productos? Exacto, es el tiempo que tarda en pasar una determinada cantidad, o sea que estamos hablando de concentración de reactantes que se transforman en productos. Entonces, estamos hablando de cómo cambia la concentración de las drogas, en este caso sería del fármaco, con el tiempo. Así como la velocidad a la que yo me muevo es cómo cambia mi posición en función del tiempo. Entonces yo siempre calculo la distancia recorrida dividido el tiempo que me llevó a recorrerla. Acá lo que mido es, en lugar de la distancia recorrida, es cuántos moles se transformaron o se degradaron o reaccionaron en una determinada cantidad de tiempo. ¿Se acuerdan que era un mecanismo de reacción? ¿Cómo se produce el cambio? En realidad el mecanismo es los pasos que tiene que ocurrir para que una reacción
Es muy raro que una reacción ocurra en un solo paso. Solo las reacciones elementales ocurren en un solo paso. En general, las reacciones, cuanto más compleja es la reacción, por ahí necesita más pasos para ocurrir. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es a qué velocidad el principio activo se transforma en los productos de degradación. ¿Sí? Esa velocidad es la velocidad a la que disminuye la dosis, o sea, la concentración del fármaco, y la velocidad a la que aumenta la concentración de los productos. Acá esto lo aclaro por lo siguiente. En general, todos los estudios de estabilidad que se hacen en medicamentos, se mide el fármaco que disminuye su concentración, en lugar de ver el producto que aumenta su concentración. ¿Alguien me podría explicar por qué se hace esto? Es más fácil medir la concentración del fármaco que disminuye que la del producto de degradación que aumenta? Puede ser porque tengo una concentración ya medida del reactivo o del producto, o sea, no sé. Exacto, claro. Primero, vos ya lo mediste porque cuando para liberar el lote de un producto lo tenés que haber analizado a la concentración del fármaco. Además tenés una técnica para medirlo, que está en la farmacopea. No todas las, no existe, no vas a encontrar tan fácilmente técnicas para medir el producto de degradación. Además, el fármaco es el que está en mayor proporción. Entonces vas a tener menos errores de medición porque está en mayor concentración. En cambio, el producto de degradación, quizá cuando se empiece a formar, vaya a saber cuándo empieza a formarse, si de acá un mes, 2 meses, 3 meses o cuándo, las concentraciones van a ser tan chiquitas, tan chiquitas, tan chiquitas, al principio al menos, que tus errores van a ser muy grandes. ¿Tá? Entonces, tenés varias ventajas midiendo al fármaco que se degrada en lugar del producto que se forma. Una, tenés la técnica ya lista porque la farmacopea ya te dice cómo analizarlo. Segundo, está en mucho mayor proporción y disminuye mucho los errores eso. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a medir cómo cambia la concentración de los fármacos en función del tiempo. Los reactantes se transforman en productos y lo que normalmente uno puede hacer en una reacción química cualquiera es ver cómo disminuye la concentración de los reactantes con el tiempo o cómo aumenta la de los productos con el tiempo. Este signo que se coloca menos para el cambio de la concentración de reactantes. Esto que está entre paréntesis sería la concentración de reactantes al final menos la concentración de reactantes al principio. Al final, como es menor que al principio, esa resta te da negativo. Pero la velocidad, como tiene que tener un valor positivo siempre, por eso se coloca el signo menos. En cambio, para los productos, la concentración final siempre va a ser mayor que la inicial, por eso la resta me va a dar siempre un valor positivo, entonces no tengo que cambiar el signo acá. ¿Está claro? Esto es muy importante, el tema de los signos, porque no es lo mismo medir reactantes, o sea, la desaparición de reactantes, que aparición de productos. Cuando mido desaparición de reactantes, tengo que colocar un signo menos para que la velocidad me siga dando un valor positivo. Vamos a ver qué es la velocidad media de la reacción o velocidad promedio. ¿Sí? Es el promedio con el que cambia la concentración con el tiempo. Acá es un promedio porque no cambia igual a distintos tiempos. ¿Sí? Para eso vamos a ver el ejemplo 7.1 de la página 240. ¿Tienen ahí el libro? Sí, profe. Bien. El problema de la página 240 dice: si la concentración del reaccionante A decrece desde 0,100 molar hasta 0,083 molar, ya estamos hablando de un reaccionante o de un reactante, en 10,6 minutos, ¿cuánto es la velocidad promedio? ¿Por qué hablamos de velocidad promedio? Porque la velocidad no se mantiene constante en el tiempo. La velocidad va cambiando en el tiempo. Entonces, esta sería la velocidad media. Bueno, para averiguar la velocidad media simplemente hago el delta de A, que va a ser la concentración final menos la concentración inicial, por eso esa diferencia me va a dar un valor negativo, y el delta de T, este sería como el cambio de la posición, y este sería como el cambio del tiempo, si estuviera midiendo la velocidad de movimiento,
lo hicieron en 10,6 minutos, entonces la velocidad promedio va a ser menos, acá pongo el signo, recuerden, el delta de A sobre delta de T, y eso me da que esta reacción ocurre degradándose 1,6 por 10 a la menos 3 moles por minuto. Y ahí tengan en cuenta el tema de los signos. Como nosotros siempre vamos a trabajar con los fármacos que se degradan, esta va a ser la forma más común en la que trabajemos con los estudios de estabilidad. O sea, fármacos o concentraciones de fármacos que decrecen en el tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Avanzamos entonces. ¿Se acuerdan que hablamos del mecanismo de reacción? Que son las etapas que siguen las especies químicas para convertirse en productos. Una reacción elemental es una reacción que ocurre en una sola etapa. Por ejemplo, un ejemplo típico de reacción elemental es la reacción de yodo con hidrógeno que da yoduro de hidrógeno. Una molécula de yodo choca contra una de hidrógeno y en el choque se produce un estado activado, una sustancia medio rara donde está todo junto, pero después se liberan 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. Esto sería una reacción elemental. Ahora, miren esta reacción. Fíjense, acá tengo 3 moléculas de hierro más una de cromato ácido, 4, más 7 protones, 11. ¿Existe la probabilidad de que 11 moléculas choquen todas juntas para dar un solo producto? No, ¿verdad? Es muy poco probable. Es muy, muy poco probable. Esta reacción en realidad ocurre en varias etapas. ¿Sí? Primero chocan el hierro con el cromo para dar hierro 3 en 3 etapas. Y ahí recién se forma el cromo 3 y los 3 hierros. Y esta reacción ocurre más fácilmente en medio ácido. Cuanto más compleja es la reacción química, más pasos van a tener que ocurrir para que ocurra la reacción. Se denomina ley de velocidad a esa relación entre las concentraciones y el tiempo, ¿sí? O a esa relación entre las concentraciones de los reactantes o de los productos, pero yo hago siempre hincapié en los reactantes porque nuestros fármacos van a ser nuestros reactantes, y cómo se relacionan con la velocidad. Eso es lo que se conoce como ley de velocidad. Y se determina experimentalmente, no hay forma de predecir estos cambios, hay que medirlos a estos cambios. ¿Y cómo se determina experimentalmente? Simplemente mido los cambios de concentración con el tiempo. ¿Qué significa esto? Preparo un lote piloto de mi medicamento, del medicamento que voy a hacer, que quiero estudiar, coloco el lote en lo mido todos los datos, hago toda la batería de análisis de la farmacopea en el tiempo cero, o sea, cuando lo termino de elaborar, y a eso le llamo el tiempo cero. Guardo el medicamento y cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, depende de cada caso, voy tomando muestras y voy analizando y viendo cómo va variando la concentración del fármaco, ¿está? Entonces, cuando yo encaro un estudio de estabilidad, lo que tengo que ir haciendo es medir cómo va cambiando la concentración con el tiempo. Hay veces que uno en el laboratorio puede hacer un estudio un estudio cinético en 15 días, en pocos días, algo que no pasa con los fármacos. Imagínense si un fármaco tuviera un vencimiento tan corto, no serviría. En el caso de los fármacos y los medicamentos, los estudios de estabilidad llevan mucho más tiempo. Por ejemplo, para la reacción A más B que da C más D, la velocidad, la ley de velocidad, indica que es una constante de velocidad multiplicada por la concentración de cada reactante. Si me voy a enfocar en los reactantes, cada uno elevado a un exponente, que no es el coeficiente estequiométrico. Esos exponentes se determinan experimentalmente también. Se denomina molecularidad al número de moléculas que tienen que chocar para que se produzca la reacción, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que vimos recién del yodo más hidrógeno, que da yoduro de hidrógeno, tienen que chocar 2 moléculas la molecularidad en ese caso hubiera sido 2, ¿sí? El orden de la reacción es el número de moléculas de cuya concentración depende de la velocidad de la reacción, ¿sí? Ese es el orden de la reacción. Y eso
también se determina experimentalmente, no se puede predecir de mirar la reacción, se tiene que determinar. Y ya vamos a ver cómo se determina el orden de la reacción. El orden de la reacción respecto a un reactivo es el exponente al que tengo que elevar su concentración en la ecuación de velocidad. O sea, estamos hablando de esos exponentes, que no son exponentes o coeficientes estequiométricos, sino que son exponentes que se determinan experimentalmente. Por ejemplo, yo podría hacer un estudio de estabilidad y determinar que el exponente de A es 0 y que el exponente de B es 1. Entonces ahí significa que no depende de la concentración de A, sino que depende de la concentración de B elevado a la 1. Si, por ejemplo, los dos fueran 0, me estaría en una reacción de orden 0, o sea que no depende de la concentración de ninguno de los dos. O podría ser que A y B sean 1. En ese caso estaríamos en una reacción de orden 2, en una reacción que tiene orden 2. Generalmente los órdenes de la reacción pueden ser 0, 1 o 2. Los más comunes son 0 y 1. Vamos a ver, por ejemplo, esta reacción. ¿Sí? El bromuro de metilo, que en medio alcalino, forma metanol y bromuro. Esta reacción se sabe que la ley de velocidad es así. ¿Qué significa eso? Miren los exponentes, ¿no? Como no dicen nada, significa que los exponentes son 1 en cada caso. Por lo tanto, el orden global es 2. 1 más 1 es 2. Quiere decir que esta reacción química es de orden 2. ¿Está claro? La ley de velocidad indica que es igual a la constante de velocidad por la concentración de cada uno de los dos reactantes. ¿Quedó claro? Si los exponentes acá hubieran sido 0, me hubiera quedado una ley de velocidad de orden 0. Es la que vamos a ver ahora. Profe, sí. una pregunta. ¿En la ley de velocidad siempre es con los reactantes? Nosotros, es como te explicaba antes, nosotros nos vamos a enfocar en los reactantes porque en nuestros medicamentos vamos a hablar de degradación del principio activo. No, la respuesta a tu pregunta es no. Puede ser los reactantes o pueden ser los productos. Yo me estoy enfocando en los reactantes porque en nuestros estudios de estabilidad siempre vamos a ver degradación del principio activo y no formación de productos de degradación. ¿Te quedó claro? Quedó claro. Ah, genial, genial. Bien, vamos a las reacciones de orden 0, que son aquellas que no dependen de las, o sea, la ley de velocidad no depende de las concentraciones de los reactantes o productos, o sea, es independiente de la concentración de los reactantes, y siempre pongo, ven, entre paréntesis o productos, pero nosotros nos vamos a enfocar siempre en los reactantes. Por ejemplo, las reacciones fotoquímicas son reacciones de orden 0. ¿Saben qué es una reacción fotoquímica? No. Es una reacción que se produce por la luz. Vieron que hay fármacos que se descomponen con la luz. Esas son reacciones fotoquímicas. ¿Ah? O sea, aquellas que se aceleran, cuya velocidad se acelera con la acción de la luz. Esas reacciones en general son de orden 0. ¿Cómo sería en este caso en las reacciones de orden 0? Vamos a suponer que tengo A más B que da C. ¿Sí? Este B, en el caso de un fármaco, vamos a suponer que este es mi fármaco. Este B puede ser un oxidrilo, puede ser un protón, puede ser alguna condición, un oxígeno en una reacción de oxidación. Puede ser humedad. A veces la humedad también genera reacciones químicas. Entonces, vamos a suponer que esta es la reacción química. En este caso, la velocidad de la reacción depende solo, digamos, el cambio, recuerden que la velocidad es el cambio de la concentración con el tiempo, ¿tá? Que usamos el signo negativo porque acá estamos viendo descomposición. Del cambio de la concentración con el tiempo, en este caso la velocidad depende solo de una constante, porque no depende de las concentraciones ni de A ni de B, ¿tá? Porque es de orden 0. Voy a reordenar acá, voy a despejar el diferencial de A,
Y si yo despejo de acá, ¿no? Tomando esto. Despejo el diferencial de A y paso el signo al otro miembro, al otro lado de la ecuación, y paso el diferencial de T multiplicando a la constante de velocidad, me queda esta ecuación. Que si yo integro esta ecuación, aplicando integrales, voy a llegar a esta expresión. Que la concentración de a un tiempo t, a un tiempo x, va a ser igual a la constante de velocidad, le pongo K0 porque es una constante de orden 0, por el tiempo t, porque el tiempo 0 es 0, porque recuerden que cuando hablamos de tiempo 0 es a los 0 minutos, a las 0 horas, o sea, es verdaderamente 0. Más la concentración en el tiempo 0, que no es 0, porque es la concentración que tiene mi medicamento, mi fármaco en el medicamento, cuando termine de preparar el lote. ¿sí? Y que esta es la concentración que se va a ir disminuyendo, o sea, en teoría, esta concentración va a ser menor a la concentración inicial porque el fármaco se está degradando. Por eso la pendiente de esta función es negativa. Fíjense, si yo grafico la concentración a tiempo t en I, esta sería la pendiente, esto sería X y esto sería mi ordenada al origen. Si yo grafico la concentración al tiempo t en función del tiempo, me da una recta con pendiente negativa y ordenada igual a 0. Entonces, fíjense, lo que va pasando es que la concentración del fármaco va disminuyendo a medida que aumenta el tiempo. O sea, va disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque se va degradando. Con una función lineal. ¿A qué se le denomina vida media? Vida media es el tiempo que tarda o el tiempo necesario para que la concentración inicial del fármaco se reduzca a la mitad. O sea, la concentración total se reduzca a la mitad. Esta era la función que les mostré recién. Para averiguar el tiempo de vida media, o sea, va a ser el tiempo para que la concentración inicial, o sea, la concentración a tiempo t sea igual al inicial dividido 2. En el tiempo medio, la concentración se va a ver disminuido a la mitad. O sea que es lo mismo que multiplicar la concentración inicial por 0,5 o es lo mismo que dividir la concentración inicial por 2. Si yo hago eso y reemplazo acá, acá, o sea, reemplazo esto acá y reordeno, ¿ven? Ahí reemplacé a t por su igual, y despejo t media para averiguar cuánto tarda en reducirse a la mitad. Para despejar acá, simplemente paso la constante de velocidad que está multiplicando, la paso dividiendo, y como acá me va a dar, ¿se acuerdan que el delta de A era negativo, no es cierto? Entonces acá le cambio el signo porque el tiempo no me tiene que dar positivo. Recuerden que acá hubo una disminución de concentración de A. Eso me queda que T media, cuando el orden es 0, se calcula simplemente como 0,5 por la concentración inicial sobre la constante de velocidad. Así calculo T media. ¿Qué es la vida útil? ¿O qué significa vida útil? Vida útil en los fármacos y en los medicamentos y en las drogas es el tiempo que se requiere para que la concentración del total del fármaco se reduzca hasta que quede un 90 o 95% de la concentración inicial. ¿Por qué? Porque vieron que en las farmacopeas casi todas las especificaciones dice contiene no menos de 90 ni más de 110, por ejemplo. Entonces, ¿hasta cuánto se puede reducir la concentración de un fármaco? Hasta 90. Pero hay algunas drogas o algunos medicamentos que dicen que la especificación dice que no puede ser ni menor a 95 ni mayor a 105. Esas son generalmente para drogas que tienen alto riesgo sanitario. En ese caso, el límite inferior es 95. Por eso es que en los estudios de estabilidad de los medicamentos se usa la vida útil como el tiempo que tarda en descomponerse un 10% o un 5%. O sea, para que al final me siga quedando un 90% del fármaco o un 95% del fármaco.
Yo voy haciendo para 90, para T90, que es el más común, ¿sí? En la vida útil más común es para T90, y voy a dejarles, para que ustedes lo revisen, está en el libro, si no, cómo se hace para T95. Una cuestión de tiempo nada más, porque se hace igual. Esta era la ecuación de velocidad para el orden 0, ¿sí? En el T90 yo necesito que la concentración del fármaco inicial se haya reducido hasta que siga quedando una 0,9 de la concentración inicial. De nuevo, hago lo mismo que hice recién, o sea, reemplazo la concentración a tiempo t como 0,9 por la concentración inicial y despejo T90 y me queda 0,10 por A0 menos K0. Esto es lo que se redujo un 10%, ¿sí? Quedó un 90%, se redujo un 10%. De nuevo, como son signos negativos, me queda el T90, se calcula como 0,10 por la concentración inicial sobre K0. ¿Qué pasa con las reacciones de primer orden? En las reacciones de primer orden, la ley de velocidad depende de la concentración de uno de los reactantes elevado a un exponente 1. En este caso, la ley de velocidad, si A es mi fármaco, B puede ser oxígeno, agua, cualquier factor ambiental que me lo está descomponiendo y se produce el producto de degradación C, en ese caso, la ley de velocidad me dice que el cambio de la concentración con el tiempo depende de la concentración, por ejemplo, vamos a poner de A, podría ser de B, este es un ejemplo nada más. Y fíjense que a la constante de velocidad se le llama K1, porque indicando que es una constante de velocidad de primer orden. Si yo integro acá, aplico integrales, me queda esta ecuación. O sea, en lugar de ser concentración de A al T y acá concentración de A en el T0, es el logaritmo natural de la concentración a tiempo T, y la forma de la ecuación es igual, solo que en lugar de ser A es el logaritmo natural de las concentraciones. Si se fijan, si yo grafico el logaritmo natural de la concentración a tiempo T en I, entonces la constante de velocidad va a ser la pendiente, el tiempo va a ser X, y el logaritmo natural de tiempo 0 va a ser la ordenada del origen. ¿Está? Entonces fíjense, si yo grafico el logaritmo natural de la concentración en función del tiempo, me vuelve a dar una pendiente con signo negativo. Como hicimos recién, la vida media, en este caso, va a ser diferente porque están los logaritmos de por medio. Entonces yo cuando despeje acá, el tiempo, el t media, me va a dar, es más complicado nada más despejarlo, me queda al final que el logaritmo, la t media es igual al logaritmo natural de 2 sobre la constante de velocidad. Si hacen el logaritmo natural de 2, esto da 0,693 sobre la constante de velocidad. En el caso de la vida útil, que dijimos que era el T90, en este caso el T90 me queda 0,9 de la concentración inicial, hago también los mismos despejes y en este caso me queda el cociente entre el logaritmo de 0,9 y la constante de velocidad, que en ese caso es 0,105 sobre K1, sobre la constante de velocidad. O sea que conociendo la constante de velocidad yo puedo determinar el periodo de vida útil, o sea, la fecha de vencimiento de un medicamento, ¿sí? O sea, con el cálculo del tiempo que va a tardar en degradarse, pero todavía conservar sus condiciones o sus requerimientos de farmacopea, es lo que determinamos cuando hacemos la vida útil. ¿Qué es lo que necesito para averiguar la vida útil de un medicamento? Necesito las constantes de velocidad, tanto para orden 0 como para orden 1. Si yo no tengo esta constante de velocidad, no voy a poder calcular el periodo de vida útil, no voy a poder calcular o determinar la fecha de vencimiento. ¿Cómo hago eso para determinar la constante de velocidad? Para determinar la constante de velocidad es justamente que hago el estudio de los cambios de concentración con el tiempo. Vamos a ver entonces un ejemplo en la página 244, el ejemplo 7.2.
El problema dice, la homatropina es un éster que hidroliza el medio acuoso. O sea que acá, la homatropina va a ser mi fármaco y el agua va a ser quizá el B. ¿Se acuerdan que dijimos A más B queda C, el producto de degradación? La homatropina será A y el agua puede ser B. En un estudio de estabilidad de una solución de homatropina se tomaron muestras a diferentes intervalos de tiempo y se midió la concentración. Los datos obtenidos fueron los siguientes. O sea, a 1,4 horas, 3 horas, 6 horas, porque el tiempo está medido en horas. Pensé que este estudio de estabilidad duró re poco, lo pusieron en agua directamente. Fíjense cómo cambió la concentración de homatropina, cómo fue bajando. Y acá están dados los datos de concentración y acá están dados los datos del logaritmo de concentración, porque en realidad nosotros todavía no sabemos si es de orden 1 o de orden 0, que son los dos tipos que hemos visto hasta ahora. No sabemos si es de orden 0 o es de orden 1. ¿Cómo hago para saber de qué orden es? Simplemente grafico. Gráfico. Por un lado, concentración en función del tiempo. Y por otro lado, logaritmo de concentración en función del tiempo. Y veo cuál me da lineal. Fíjense, acá está graficada concentración en función del tiempo. No da lineal. La que da lineal es el logaritmo de concentración en función del tiempo. Por lo tanto, díganme ustedes, ¿qué orden es? De primer orden. Claro, porque entonces siempre fíjense, lo que se hace es simplemente graficar concentración versus tiempo, logaritmo de concentración versus tiempo y ver cuál da lineal. La que da lineal es la que me determina el orden de la reacción. Por ejemplo, acá dio lineal el logaritmo de concentración en función del tiempo. Fíjense que es la que tiene que dar lineal cuando la reacción es de primer orden. Entonces, es de orden 1. Después dice, calcular la constante velocidad y la concentración a T0. Eso es muy fácil. Porque acá tengo, este no es 0, esto es 1,4 horas, ¿sí? ¿Yo qué hago? Extrapolo. Acá tengo mi función. Logaritmo de concentración versus tiempo y acá tengo la función. ¿Cómo se hace para sacar esto? ¿No se tiene que igualar la I a 0? No. No, acá simplemente se hace delta de I sobre delta de X. Delta de I sobre delta de X, delta de I sobre delta de X, y eso me da la pendiente. Y después despejo B usando el promedio de las pendientes, el promedio de Y y el promedio de X. O sea, calculo el promedio de X acá, calculo el promedio de Y acá, y uso la pendiente que obtuve promedio para calcular la pendiente media y para calcular B. Entonces, fíjense, acá tenés que hacer X igual a 0. Esta sería la pendiente, que es una pendiente, la pendiente en la ley de velocidad es la constante de velocidad, o está relacionado con la constante de velocidad, ¿sí? La pendiente. Pero es, como la pendiente es negativa y la constante de velocidad tiene que tener un valor positivo, le cambio el signo nada más. La constante de velocidad tiene el mismo valor que la pendiente, solo que cambiado de signo. Entonces, ¿cómo determino la concentración en el T0? T0 es cuando hago X igual a 0, no Y igual a 0. X igual a 0, porque en X es donde tengo el tiempo. Entonces, cuando X es igual a 0, ahí determino el logaritmo natural de A. Pero eso me lo da la función, que es la ordenada al origen. ¿Está? Entonces, la ordenada al origen me da el logaritmo natural de la concentración a tiempo 0. De ahí, despejo, hago, si el logaritmo natural de A a tiempo 0 es menos 3,5752, hago inversa logaritmo natural. Y eso me da la concentración inicial, o la concentración a T0. Ahí me dio, entonces, ahí determiné, la constante de velocidad es la pendiente, cambiada de signo. Y la concentración a T0 es la ordenada al origen.
pero no es directamente la ordenada al origen. Es el logaritmo de la concentración es la ordenada al origen. El logaritmo natural de la concentración es la ordenada al origen. Hago simplemente inversa logaritmo natural y me da la concentración a T0. Las constantes de velocidad siempre salen de la pendiente de la función. Y las concentraciones siempre salen de B, de la ordenada. Solo que cuando el orden es 0, me da directamente la concentración, la ordenada me da directamente la concentración, y si el orden es 1, me da el logaritmo de la concentración, el logaritmo natural. Y en el último punto dice determinar la vida media y la vida útil, o sea, de 90 en este caso me pide. Bueno, uso la fórmula para la ley de velocidad de primer orden. ¿Se acuerdan? T medio era 0,693 sobre la constante de velocidad. ¿Se acuerdan que la constante de velocidad era 0,0502? 0,0502, acá está la constante de velocidad que la saqué de la pendiente de la recta. 0,693 me dice que 13,7 horas es el tiempo de vida media. Y para hacer la vida útil, uso el T90 que habíamos visto para la ley de velocidad de primer orden, 0,105 sobre la constante de velocidad. Eso me da 2 horas. A continuación está el ejemplo 7.3 en la página 245 que dice: la amoxicilina es un antibiótico beta-lactámico que hidroliza en medio acuoso. Por ello, las suspensiones acuosas orales se preparan de manera extemporánea. O sea, ustedes vieron que cuando se vende la amoxicilina, se vende un frasco con un polvo blanco que ustedes tienen que preparar en la casa, y ahí les dicen llenar de agua hasta una marca, agitar bien, y recién ahí se empieza a usar. Eso es porque obviamente es mucho más estable de forma sólida que suspendida. Y es porque justamente en agua hidroliza, se descompone. A pH 6 y 25 grados centígrados, o sea, pH 6 y 25 grados centígrados, la constante de primer orden, fíjense que ella le está diciendo que es una constante de velocidad de primer orden, es de 1,26 por 10 a la menos 3 horas, cuando se mide en horas. Bajo estas condiciones, la solubilidad de amoxicilina es 3,4 miligramos mililitros. O sea, ¿qué significa? Que no importa cuánto haya de amoxicilina, solo se va a disolver 3,4 miligramos mililitros. ¿Está claro, no? O sea, por más que tenga más amoxicilina, el resto va a quedar suspendida, pero no disuelta, porque la solubilidad máxima es 3,4 miligramos mililitros. ¿Queda claro esto, no? Sí, pero El resto va a estar precipitado. En realidad no va a estar precipitado en el fondo, sino que va a estar suspendido, porque esto es una suspensión. 3,4 miligramos mililitros, recuerden que es lo mismo que 3,4 gramos litro. Los mili acá se cancelan. Calcular la vida útil de una suspensión de amoxicilina que contiene 50 miligramos mililitros en agua. O sea, esta es la concentración inicial del fármaco. ¿Está? Que es lo mismo que 50 gramos litro, ¿no? Entonces, primero, es una constante de primer orden, así que ya me la da. Ese es K1. 1,26 por 10 a la menos 3, hora a la menos 1. Esta es 50 miligramos mililitros, es a 0, es la concentración inicial. Entonces, como es una reacción de primer orden, es una constante de primer orden, es una ley de velocidad de primer orden, el cambio de la concentración de amoxicilina en función del tiempo, lo pongo negativo porque se descompone, es igual a una constante de primer orden por la concentración de amoxicilina, porque es de primer orden, depende de la concentración de amoxicilina. Ahora, ¿qué pasa con la concentración de amoxicilina en esta solución? Se mantiene constante, porque es igual a la solubilidad. ¿Está? De la concentración, al mantenerse constante la solubilidad, o sea, como la solubilidad es mucho menor que la dosis, la concentración de amoxicilina se mantiene constante. Entonces yo podría decir que esta es una reacción de pseudo orden cero, porque esto se mantiene constante también, no varía. Entonces, si esto se mantiene constante y esto se mantiene constante, yo podría decir que todo esto es una gran constante.
podría decir que esto es una constante de una pseudo primer orden. Entonces yo voy a llamarle K0 al producto de la K1 por la concentración de amoxicilina en agua que se mantiene constante, que es igual a 3,4 gramos litro, y la voy a pasar a moles por litro, simplemente dividiendo por el peso molecular de la amoxicilina, que es 365,4. Yo lo divido por el peso molecular y me da los moles por litro. Entonces me dice que la constante velocidad de esta degradación es que se degradan a una tasa o a una velocidad de 1,17 por 10 a la menos 5 moles por litro por hora. Ahora, lo que me pregunta, ¿qué es lo que calculé acá? Calculé K0. ¿Sí? Ahora me pregunta que calcule la vida útil. La vida útil es el T90. Para el T90, yo voy a usar la constante de, para una constante de velocidad, una ley de velocidad de orden cero, porque la transforma en una pseudo orden cero. La concentración inicial era 50 gramos litro. 50 miligramos mililitro es lo mismo que 50 gramos por litro. Lo divido por el peso molecular de la amoxicilina y me da 0,1368 molar. Eso es a 0. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que el T90 era igual a 0,10 por la concentración inicial sobre la constante velocidad? Acá es 0,1368 sobre la constante velocidad, eso me da 1169 horas. Y si yo lo transformo esas horas en días, me da más o menos 50 días. Porque está suspendida. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de estar en una suspensión, recuerden que la suspensión, yo creo en ese sólido, le pongo excipientes para que la amoxicilina se mantenga suspendida. Gracias a esos excipientes se mantiene suspendida. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo en lugar de ponerle excipientes le hubiera puesto amoxicilina que se hubiera disuelto toda en el agua? ¿Está claro? O sea, en otras condiciones donde toda la amoxicilina se hubiera disuelto. Bueno, en ese caso es una reacción de primer orden, como habíamos dicho, y la concentración de amoxicilina casi va variando con el tiempo. ¿Tá? Entonces la tengo que dejar como de primer orden. Ahí en ese caso, el T90, yo ya sé la constante velocidad porque era de primer orden, acá me dio la constante velocidad, simplemente calculo el T90 como una reacción de primer orden, y eso me da que dura 83 horas, o sea, 3 días. ¿Cómo duró más? ¿Suspendida o si se hubiera disuelto toda? Duró lo mismo. ¿Lo mismo? No, suspendida. Ah, suspendida duró como 50 días. Pero Y supuestamente nosotros nos dio lo mismo, nos dio 83 horas, que son 3,5 días. no, antes no había dado... Ah, sí, no, copié cualquier cosa. No dije nada. 1169 horas. O sea, 50 días. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La diferencia la hizo justamente que esté suspendida. Porque en esas condiciones la solubilidad es muy baja. Entonces se disuelve 3,4 gramos por mililitro, por litro nada más. Mientras que si hubiera estado si se hubiera disuelto toda, o sea, si en lugar de formularla con excipientes que provoquen esa suspensión, se hubiera disuelto, hubiera durado mucho menos. ¿Tá? ¿Por qué lo hacen a esto? Porque, bueno, ellos tienen que garantizar que al menos durante 15 días en la heladera, esa forma farmacéutica que se preparó de manera extemporánea dure al menos 15 días, que es lo que dice, los laboratorios generalmente son extreman los cuidados acá. Entonces, si ellos saben que puede llegar a durar 50 días, dicen, bueno, no usar más de, o no conservar más de 15 días una vez que se realizó la suspensión.
Una cosa que es importante que vean acá es que la formulación de los medicamentos tienen varios sentidos. Una es poder vehiculizar mejor al fármaco para que llegue y sea absorbido a una determinada, a los niveles que hacen falta o que son requeridos. Pero además cumplen una función que es dar estabilidad a la formulación. ¿tá? De nada me sirve un medicamento que tenga muy buena absorción y muy buena biodisponibilidad si el medicamento me va a durar 3 días. ¿tá? Entonces la formulación también tiene que garantizar que tenga un periodo de vida útil lo más largo posible. ¿Qué son las reacciones de orden 2? Son aquellas donde la velocidad depende de la concentración de 2 reactantes o de 1 elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, la ley de velocidad, por ejemplo, si fuera así, en este caso, podría ser que dependa al cuadrado de A o que dependa de A y de B. Eso ya lo vimos, ¿sí? Como en el caso del metanol. En este caso, de que dependiera de la concentración de uno de ellos al cuadrado, la ley de velocidad, haciendo una integración acá, se transforma, en lugar de ser concentración de A a tiempo t y concentración de A a tiempo 0, es el cociente o la inversa de la concentración de A a tiempo t y la inversa de la concentración de A a tiempo 0. Si esto es y, esto va a ser la pendiente, esto va a ser el x, el tiempo va a ser x, y esto va a ser la ordenada. Si yo grafico, acá lo que tengo que graficar es 1 sobre c en función del tiempo. Yo grafico 1 sobre c en función del tiempo, también tengo una reacción, una pendiente negativa. En este caso, para determinar el tiempo de vida media, que se hace igual, lo único que partimos de otra ecuación, donde acá tenemos que la concentración tiene que haberse reducido a la mitad. Si se fijan, y haciendo un par de reacomodos en la fórmula, me queda que el tiempo de vida media es igual a la inversa de la constante de velocidad por la inversa de la concentración inicial. En cambio, en el tiempo de vida útil, usando lo mismo de antes, en este caso va a ser la inversa de la constante de velocidad por 0,11 sobre la concentración inicial. Esa es la forma de calcular el periodo de vida útil. 7.4 de la página 247 es un ejemplo de la velocidad de orden 2. Dice, el etilacetato hidroliza en medio acuoso alcalino con una cinética de segundo orden. En un estudio de estabilidad de una solución de hematropina se tomaron muestras de diferentes intervalos de tiempo y se midió la concentración. Los datos obtenidos fueron los siguientes. La concentración del etilacetato, que es el que estamos estudiando acá, va variando, va disminuyendo con el tiempo. Y acá tengo la concentración en función del tiempo, y acá tengo la diferencia entre 1 sobre la concentración a tiempo t menos 1 sobre la concentración a t0. Estos son los datos. Primero dice calcular la constante de velocidad y después dice determinar la vida útil. Acá yo lo que grafique es el tiempo, es al revés. O sea, en lugar de graficar 1 sobre a en función del tiempo, grafique el tiempo en función de una diferencia, esta diferencia que se vio acá. 1 sobre la concentración de tiempo t menos 1 sobre la concentración de tiempo 0. Esta es la concentración de tiempo 0, esta es la concentración de tiempo t, entonces este número sale de hacer 1 sobre 0,011 menos 1 sobre 0,020. Este número que está acá, hice eso. Y este número que está acá, hice 0,1 sobre 0,007 menos 1 sobre 0,020. Ese número que está acá. ¿Tá? Entonces ya después voy a graficar estos dos puntos sobre el tiempo. Ahí están los dos puntos.
¿Sí? Hice tiempo, o sea, hice 20 minutos para este valor, 40 minutos para este valor. ¿Sí? 20 minutos más o menos para este valor, 40 minutos para este valor. ¿Está? Y esto me dio la pendiente y la ordenada. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es 1 sobre K2. Y la ordenada, de ahí saco la constante de velocidad. ¿Sí? La constante de velocidad va a ser igual a 1 sobre la pendiente. ¿Está? Si esto que es la pendiente es 1 sobre K2, entonces K2 es 1 sobre la pendiente. Y acá me da el valor de K2. 2,33 molar a la menos 1, minuto a la menos 1. Eso es cuando el tiempo se mide en minutos. Y después dice determinar vida útil y vida media. Bueno, acá tengo a 0. Fíjense que la vida media se calcula como la inversa de K2 por la inversa de la concentración inicial. O sea, 1 sobre 2,33 molar a la menos 1, minuto a la menos 1, por 1 sobre 0,020, y eso me da el resultado en minutos. Y lo mismo el T90, que es la inversa de K2 por 0,11 sobre la concentración inicial, y eso me da 2 minutos y medio. Así como hice con la reacción esa de la amoxicilina, que hice una pseudo orden 0, también puedo hacer un pseudo orden 1 con las reacciones que son de orden 2. O sea, son reacciones de segundo orden, donde uno de los reactantes está en concentración muy elevada y se puede considerar constante. ¿Sí? En ese caso, la ley de velocidad, que depende de los dos, sería para el caso que dependa de dos reactantes, no de uno. Si depende de uno solo, fue el caso que vimos recién, no se puede hacer de pseudo orden 1. Pero si depende de dos reactantes, cada uno elevado a la 1, yo puedo hacer que uno de los dos se mantenga muy alto, en una concentración muy alta, para que se mantenga como si fuera constante. ¿Sí? Vamos a suponer que B es mucho mayor que A. Entonces, como B es mucho mayor que A, se puede considerar que B es constante. Por lo tanto, yo puedo decir que la constante de velocidad va a depender solo de A, transformar en una especie de primer orden. Y K' acá va a ser igual a el producto de la K2 por la concentración de B. Acá se me fue abajo, pero esto es la concentración de B. Esto es porque achiqué la pantalla. Entonces, ¿cómo determinamos el orden de una reacción? Se grafica concentración versus tiempo, logaritmo de concentración versus tiempo y 1 sobre C versus tiempo. Y se ve cuál es lineal. ¿Sí? Si la reacción es de orden 0, la que me da lineal es la que es concentración en función del tiempo. Si la reacción es de primer orden, la que me da lineal es la de logaritmo de concentración en función del tiempo. Y si la reacción es de segundo orden, la que me da lineal es la que es 1 sobre concentración en función del tiempo. 10 minutos de recreo. Bueno, profe.